¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de JJ Benítez Fans, estas transmisiones que hacemos casi todos los domingos en este espacio que se llama Mi Padre es Azul. Gracias por estar aquí con nosotros, los saluda su amigo Jorge Arcega, el Monster, y el día de hoy vamos a continuar con ese ciclo de revisión de la idea que tiene JJ Benítez con respecto a la vida después de la muerte. ¿Por qué estamos haciendo este serial? Porque vamos a hacer varios directos hablando de eso, porque se acerca la fecha de Halloween y del Día de Muertos. Creo que hablar de la muerte en estos meses otoñales, al menos para la parte del hemisferio norte, siempre es adecuado, sobre todo para romper mitos, para romper miedos y sobre todo también para entender que existen diferentes visiones, que no necesariamente las visiones convencionales, religiosas o aquellas que ya están bien arraigadas en la sociedad son las más convenientes ante la idea de continuar esta vida, reciclarla, reiniciarla o bien desaparecer, que creo que es la creencia que más tendencia tiene en vista al auge del materialismo. Quiero saludar a todos los que ya están pendientes en Radio Caballo de Troya. Recuerden que estamos haciendo estas transmisiones también en nuestra querida radiocdt.com, la mejor radio del misterio. A la gente de Facebook y a la gente de YouTube que nos está saludando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Galadriel, El Marino, Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, está el chat, está la encuesta y está un reto. Si llegan estrellas en Facebook, o bien, si llega un super chat en el transcurso de este directo, que yo espero dure una hora, hora y media, haremos un video resumen con todas las opiniones que ha hecho JJ Benítez acerca del tema de la reencarnación. ¿Por qué Juanjo? ¿Por qué muchos no creemos en la reencarnación? Mi punto de vista creo que ustedes ya lo conocen. Para mí es una idea obsoleta, es una confusión, pero obviamente, hemos venido aquí a escuchar la opinión del gran escritor JJ Benítez. Y en esta entrevista que le hicieron hace 3 años, la cual se llama JJ Benítez, el quinto jinete. Fíjense, es una entrevista muy poco vista. Es una entrevista que no supera, creo, las 10,000 vistas. Por lo tanto, pues no está dentro del estándar de los videos más virales de JJ Benítez. Pero aquí Juanjo contesta una pregunta muy interesante. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué la reencarnación no tiene sentido? ¿Por qué la teoría del contrato incluso tiene más sentido que la reencarnación? Y eso es mucho que decir. De eso se va a tratar precisamente el directo del día de hoy. Un saludo a mi estimada Patricia, que nos está viendo a través de Facebook. Amigos de Facebook, recuerden, el chat no muerde. También estamos al pendiente del chat de esa red social donde yo transmito y donde el video queda solamente para suscriptores de pago. Ya luego queda la versión diferido en YouTube. Comenzamos, amigos, porque tenemos mucho que ver y analizar el día de hoy. Usted siempre menciona que hay un contrato. Bueno, eso es una teoría. Ujú. Me gusta ser lo más honesto posible. Es una hipótesis de trabajo en la que yo creo a un 60%. Fíjense bien, este es un documento muy importante, amigos, porque normalmente cuando los seguidores, los lectores de JJ Benítez hacen referencia a la teoría, que en realidad ni siquiera teoría es una hipótesis, generalmente lo consideran como un dogma de fe. Y aquí Juanjo, en este documento, que es muy poco visto, por eso la importancia de haberlo recuperado para este directo, Juanjo dice, es una hipótesis de trabajo. Yo creo en la posibilidad del contrato, pero hasta un 60%. Entonces, cuando llegan los lectores de JJ Benítez, los que nosotros llamamos JJ Believers, aquellos que le creen todo porque lo escribió solamente Juanjo, porque tiene el apellido de JJ Benítez y por eso es verdad, pues aquí se llevan un palmo de narices. Porque ni siquiera la persona que inventó, que propuso esa teoría, cree al 100% en ella. Esta es una lección de humildad que nos está dando JJ Benítez en este video. ¿Por qué? Porque he recibido información, he recibido pruebas, he recibido señales que me indican que eso es correcto. ¿Y qué es lo que llamo la ley del contrato? La ley del contrato. En resumidas cuentas, antes de nacer, y yo no creo en la reencarnación. Fíjense, eso también aclara muy bien, la postura filosófica de JJ Benítez. O sea, para empezar a postular estas cosas, lo primero que hay que definir es si uno cree en la reencarnación o no. Porque la reencarnación ya no es viable, amigos. La reencarnación fue una idea que pretendía explicar las injusticias, que pretendía explicar por qué a algunas personas les va bien y a otras personas les va súper mal.
pero es una idea de hace 15,000, 20,000, 30,000 años. Es como querer explicar la actualidad, pues con un libro más antiguo incluso que la Biblia. Es totalmente incompatible. Durante miles de años esa era la explicación más viable, pero luego cuando se da una explosión de fe, cuando llega nuevas revelaciones a la humanidad, sobre todo a finales del siglo antepasado y a inicios del siglo pasado, el siglo XX, pues la idea de la reencarnación quedó totalmente obsoleta y hay otras propuestas filosóficas más modernas, eso sí, más sofisticadas, porque la reencarnación es muy simplista, como la que va a ofrecer en este momento JJ Benítez. No cree en la reencarnación. No, eliges todos los detalles de la vida que vas a vivir acá, hasta la hora de tu muerte. Toda la cadena de experiencias, buenas y malas y regulares. O sea, ¿por qué a veces te va mal? Porque tú mismo lo elegiste. Porque hay personas que pareciera que la vida es prácticamente un paseo por el campo, porque así lo elegiste. Un saludo a mi estimado JC González, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos saluda mi estimado Random y creo que te ha sorprendido por lo que acabamos de decir, ¿verdad, Random? En este canal hoy va a haber fuertes declaraciones, amigos. Gracias por ser un nuevo suscriptor y bienvenido a esta comunidad. Qué bueno que Juanjo comienza indicando que él no cree en la reencarnación. Lamentablemente Juanjo no ha dedicado un artículo, una entrevista específica a contestar las razones del por qué. Solamente hay flechazos aquí y allá, solamente hay comentarios de 1 o 2 minutos. Él sabe que muchos de sus lectores creen y defienden la idea de la reencarnación y obviamente no quiere ser chocante con eso, pero sería muy interesante que algún día a lo mejor Juanjo le dedique un libro completo a por qué él no cree en la reencarnación. Es decir, según esa teoría del contrato, tú firmas el contrato de la cadena de experiencias que vas a vivir acá. Pero repito, es una hipótesis de trabajo. Si no cree en la reencarnación. ¿Qué ha pasado, tío? Que se ha cortado el audio. Vamos a ver. Le van a preguntar sobre la reencarnación. ¿Qué pasó? Después de la muerte. Aquí está. Pero vamos a regresar un poquito porque no sé si sea un fallo de origen del video, ¿ok? Pero repito, es una hipótesis de trabajo. Si no cree en la reencarnación. Miren, pareciera que la misma gente del video censuró la palabra reencarnación. Qué raro, ¿no? Es cierto que cuando uno habla de la reencarnación de manera muy fantasiosa, los videos hasta cierto punto son penalizados, ¿ok? Porque hay mucha irresponsabilidad detrás de esta temática, pero se me hace raro que el mismo productor, que la misma persona que subió este video, que la verdad es una entrevista muy bonita, está en un lugar bastante hermoso, por eso se escucha tanto ruido de fondo, amigos del podcast, amigos de la radio. En el video que haremos, obviamente si llega algún donativo, si hay algunas estrellas, vamos a limpiar el ruido, lo vamos a dejar de la manera más profesional. Pero fíjense lo que le van a preguntar a Juanjo. Si usted no cree en la reencarnación, entonces ¿cómo es que cree en la vida después de la muerte? Qué triste es ver que la gente solamente entiende la vida después de la muerte con el elemento de la reencarnación. Que les falta tanta imaginación en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que una idea de hace 25,000 años siga arraigada en la fe de hombres y mujeres modernos del siglo XXI? Qué tristeza, ¿eh? Después de la muerte. Si usted no cree en la reencarnación, ¿cómo es que sí cree en la vida después de la muerte? Y obviamente eso es un balón que Juanjo no va a desaprovechar. Un saludo a mi estimado Random. Dice, oye, se está perdiendo el audio. Es falla de origen, ¿eh? Es fallo de origen. Es un problema directamente del video. Se me hace sumamente raro que hayan quitado la palabra reencarnación. Dice mi estimada Ángela, una joven era tan fanática de los K-dramas que iba al supermercado chino para enamorarse al dueño. No entiendo el comentario, mi estimada Ángela, pero gracias por compartirlo. Yo sé que de repente llega mucha gente random a este tipo de directos. Está llegando mucha gente nueva. Entiendo que muchos de ustedes tienen su sentido del humor, pero la verdad es que a veces hay que darnos un poquito más de contexto, sobre todo a los que somos un poquito boomer. ¿Qué contesta Juanjo a esta gran pregunta? Si usted no cree en la reencarnación, entonces ¿cómo es que cree en la vida después de la muerte? Triste y patética pregunta, pero no por eso menos interesante. Yo no creo en la reencarnación, o al menos tengo serias dudas, para ser honrado,
porque creo que no es necesaria. Comenzando por eso. Aparte de ser una idea obsoleta, aparte de ser una idea clasista, porque recuerden en qué marco histórico y en qué civilización surgió la idea de la reencarnación. En civilizaciones precisamente asiáticas donde hay una alta dosis de clasismo, una alta dosis de xenofobia. Entonces, tú vives mal, eres pobre, te ha ido mal, no tienes éxito porque te lo mereces. Porque de seguro algo hiciste mal en tu vida pasada. A mí me va muy bien, porque de seguro hice algo muy bien en la vida pasada. Es una especie de licencia para hacer lo que se te pegue la gana. Porque como a nadie le constan las vidas pasadas, tú te puedes inventar la vida que quieras y le puedes asignar la vida que quieras a aquel que es desafortunado. Te dicen, bueno, tú tienes que vivir muchas vidas para aprender. Y yo digo, aunque yo viviera 1.000.000 o 1.000 millones de vidas, no conseguiría aprender ni la 10ª parte de lo que me rodea. Exactamente, amigos. Es que este es el principal pilar de la reencarnación y es su principal talón de Aquiles. ¿De qué te sirve a ti vivir en este tiempo y en este espacio si al morir y reencarnar vas a estar en otro tiempo y en otro espacio? Así reencarnes de manera instantánea. Así, en el momento en el que te estés muriendo y estés volviendo a nacer al siguiente segundo, ya es otro tiempo. Ya es otro espacio. De nada te sirve porque la experiencia siempre se va a reiniciar. Siempre vas a partir de cero. Y por lo tanto nunca vas a aprender lo suficiente como para escaparte del círculo de la reencarnación. La reencarnación es un invento para precisamente separar a aquellos que eran privilegiados de aquellos que eran menos privilegiados y justificar el menor privilegio. Un saludo, mi estimada Patricia. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, amigo, por favor, ve al grano, mi estimada Patricia. Así son estos directos. Recuerda que nosotros vamos analizando poco a poco, estamos video reaccionando. Está estrictamente prohibido, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, que uno tome el video de otro canal y nada más se siente uno a un lado y verlo. Eso está estrictamente prohibido. Se están desmonetizando miles de canales por esa mala práctica. Lo que tengo que hacer es ver un poquito de video, opinar. Un poquito de video, opinar. Eso es lo que está permitido por todas las redes sociales. Por tanto, el fin de la vida no es aprender. Exactamente, amigos. Y eso nosotros, como lectores de JJ Benítez y a la par lectores del libro Urantia, lo tenemos sumamente claro. A este mundo no se viene a aprender. A este mundo no se viene a tener éxito. A este mundo no se viene a ser bueno. A este mundo no se viene como misión especial a crecer espiritualmente. Fíjense, eso podría parecer muy contradictorio, pero no. Los dioses en su sabiduría, el Padre Azul en su sabiduría, entiende que nosotros, como las criaturas más pequeñas las criaturas espirituales más pequeñas de su creación, por el hecho de partir desde cero y vivir la experiencia del espacio y tiempo, tenemos muchos factores en contra. Entonces, pretender que nosotros aprendamos es exigirnos demasiado. Ellos lo único que quieren, los dioses lo único que esperan de nosotros es que vivas, que tengas esa experiencia para que nadie más te la cuente y que solamente sea una vez. No es necesario vivir ni 2, ni 3, ni 4, ni 1.000, ni 1.000.000 de veces. No se necesita porque eso sería una tortura, eso sería un tormento. ¿Ven cómo la idea de la reencarnación es muy burguesa? La gente que quiere reencarnar y que cree en la reencarnación es normalmente gente muy bien acomodada, gente que le ha ido bastante bien en la vida, que dice, pues yo no logré aprender en esta ocasión, tendré que reencarnar para tratar de evolucionar más y perfeccionar mi espíritu. Pero ustedes pregúntenle a un homeless, ustedes pregúntenle a un discapacitado, ustedes pregúntenle a una persona que haya sufrido una enfermedad sumamente dolorosa si quiere volver a vivir en este cochino mundo o en otro cochino mundo como este. Por supuesto que no. La reencarnación es una idea burguesa, es una idea de las élites. El fin de la vida es experimentar. El tiempo, las enfermedades, la alegría, la sabiduría,
etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, ese es el objetivo de la vida. Ahora, muchos dirán, oye, Monster, entonces Juanjo dice que con vivir solamente una vez ya adquiriste la experiencia suficiente como para continuar tu camino de ascensión hacia el paraíso. Pues es que no hay un límite menor ni un límite mayor. Aquellos seres humanos, aquellos protohumanos que han vivido a lo mejor un solo día la realidad del espacio y tiempo, estoy hablando por ejemplo de los niños que nacen prematuramente y que mueren, los niños que nacen, los bebés que nacen con alguna enfermedad y mueren, o bebés que llegan a vivir solamente 2 o 3 meses, o 2 o 3 días, o 2 o 3 horas. Esa experiencia es suficiente. Eso fue lo que ellos eligieron vivir. Y es más que suficiente. Porque esas 2 o 3 horas, esos 2 o 3 minutos que viviste en el espacio y tiempo son invaluables. ¿Por qué? Porque son irrepetibles. La reencarnación es una idea muy poco divina, porque a los dioses les gustan las experiencias únicas. Por eso crearon el espacio y el tiempo. Y sobre todo el tiempo, porque el tiempo, como es una variable que tú no lo puedes echar atrás o echar hacia adelante de manera fácil, o sea, viajar en el tiempo en la actualidad científicamente es imposible, aunque bueno, en la novela de JJ Benítez se diga que ya hay máquinas del tiempo, ¿no? Caballo de Troya. Pero viajar en el espacio, claro que es posible, lo hacemos todos los días. Basta con que te levantes y camines un poco a la cocina de tu casa y estás viajando en el espacio. Basta con que tomes un avión de un país a otro y estás viajando en el espacio. Basta con que nuestros astronautas en un futuro, etcétera, tomen una nave espacial y vayan a un satélite, vayan a un planeta para que estén viajando por el espacio. Por el espacio es sumamente fácil viajar, pero no por el tiempo. El tiempo es una variable muy compleja. Por lo tanto, con el hecho de que tú hayas vivido un día, una hora, un mes, un año, un siglo en el tiempo, esa experiencia es invaluable. Y no necesitas repetirla, porque con esa sola experiencia, esa sola sensación, basta y sobra para que sea una perla única. La reencarnación es una idea de siempre ir al mismo lugar. ¿Cómo vas a aprender viajando siempre al mismo lugar cuando tienes el montón de posibilidades allá afuera? Y no solamente estoy hablando del espacio, también estamos hablando del tiempo. Dice mi estimado Random, como se decía, cuando un momento de tu vida es como que recuerdas un momento que tuviste en tu anterior vida. Si no entendiste, perdón. Te refieres a los famosos déjà vus o las regresiones. Eso tiene una explicación más sofisticada, lo veremos en próximos directos, porque hay gente que tiene la sensación de haber vivido otra vida. Primero, traen un problema mental. O sea, y no estoy hablando de locura, ni mucho menos. Tienen un problema de estar en el aquí y ahora. Eso hay que tratárselo, porque puede ser incluso peligroso, ¿no? Si tú tienes muchos déjà vus o muchas sensaciones de vidas pasadas, necesitas establecer tu mente en el aquí y en el ahora. Estás teniendo un cuadro de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Dice mi estimado Random, ¿y cómo puedes reencarnar? ¿Hay una manera de reencarnar o es aleatorio? La reencarnación no existe, mi estimado Random. Nadie jamás ha reencarnado en este universo, ni en este superuniverso, ni en los otros 7 que existen. La reencarnación es un mito. La reencarnación es totalmente un mito. Un saludo, mi estimado Martín. Buenas tardes hasta España. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Buenas tardes en España. Buenos días en Latinoamérica. Vamos a estar aquí 1 hora y media más o menos. Y creo que este horario nos va a ir ayudando a que nos explayemos un poquito más. Ya no estoy haciendo tantos directos, pero quiero que los directos que hagamos tengan ese valor, sobre todo de calidad, a lo mejor no tanto de cantidad, pero sí de calidad. Además, la reencarnación hace muy pequeño a Dios. La reencarnación obedece a unos planteamientos y preguntas brahmánicas de hace 5.000 o 10.000 años. Exactamente, amigos, es una fe muy vieja. Es una fe muy vieja y la verdad es que es muy triste y lamentable. Es triste porque al menos en las religiones judio-cristianas se tenía una idea de la vida después de la muerte más sublime que la que le precedía. Cuando llega esta nueva moda de las religiones orientales, la gente desechó todo lo que era convencional y adoptó estas ideas viejas creyendo que eso era novedoso. Es decir, a los creyentes actuales de la reencarnación les dieron gato por liebre. Les vendieron vino nuevo cuando en realidad era vino viejo, oxidado. Pero como
precisamente era una idea que es muy simplista, que todo mundo la puede entender y sobre todo que es clasista, se arraigó en Occidente, en pueblos sumamente clasistas, porque la reencarnación es una idea precisamente en la que precisamente Dios nunca te considera lo suficientemente bueno para trascender. Mientras que en la idea que tenemos los lectores del libro Durante y obviamente JJ Benítez con su filosofía muy particular del contrato, acá nosotros decimos no, Dios no te exige prácticamente nada. Dios lo que quiere de ti es tu experiencia. Si durante esos 5 años que viviste en el espacio y tiempo, a ti te fue bien, fuiste un niño bueno, a lo mejor sufriste un accidente y te moriste, con eso basta. Es una experiencia única y irrepetible. Eso es lo que buscaban los dioses de ti. Si viviste 100 años, fuiste muy exitoso, tuviste muchos hijos, un gran empresario, hiciste buena labor altruista, eso es lo que quería Dios de ti. O sea, es una idea que a lo mejor es más compleja, más metafísica, pero es una idea nivel Dios. Mientras que la reencarnación sistemiza a Dios, incluso lo saca de la ecuación. En la India, pero no satisfacen todas las preguntas. Y además, repito, empequeñecen a Dios. Dios es imaginación. El Padre Azul es imaginación, más que poder. A Dios no le gustan las repeticiones. A Dios no le gustan las segundas partes. Si no, no existiera tanta variedad en el universo, amigos. Algún día ustedes, sálganse de la ciudad, siempre es recomendable, cómprense un buen telescopio, váyanse al campo, a un lugar donde no haya tanta iluminación ni contaminación lumínica, y pónganse a observar las estrellas, amigos. Si saben utilizar ese telescopio, apunten de repente a algún planeta cercano, a Marte, Júpiter. De repente hay muy buenos días donde se alcanza a ver Saturno, incluso sus lunas. Y se van a maravillar con lo único con lo irrepetible del cosmos. Cada luz que observen es diferente. Cada momento es diferente. Eso es lo que les gusta a los dioses. Por eso inventaron el tiempo. Ese factor del tiempo es lo que precisamente demuestra cómo a los dioses les gustan las cosas únicas. Porque tú en este momento, tú que estás escuchando esto en el podcast, tú que estás viendo esto en vivo o en diferido, en este momento eres diferente al que vas a ser dentro de 10 minutos. Y eres diferente al que fuiste hace 5 minutos. Eres único, irrepetible, cada femtosegundo, cada microsegundo, cada picosegundo. Y serás diferente dentro de un lustro, dentro de una década, dentro de un siglo. A los dioses les gustan vamos a decirlo así, los seres humanos únicos, irrepetibles, como joyas valiosas que son. Por eso nos hacen vivir esta vida una sola vez, para que sea única e irrepetible. Si no, harían réplicas por todos lados. Ustedes en esa noche estrellada de repente voltean a una parte del cosmos visible que tenemos aquí desde nuestro planeta y lo comparan con otro que esté al lado opuesto a su vista, no lo van a ver igual. Cada estrella tiene su ubicación precisa. Cada constelación es diferente. Cada centímetro, por decirlo así, que en realidad son miles de años luz, ¿no?, de distancia, pero cada centímetro de la bóveda celeste es diferente a otra. Porque eso es lo que les gusta a los dioses. Creaciones únicas e irrepetibles. Dice mi estimado Random, ok, es que no sabía por completo. Muchísimas gracias por la pregunta y por tu participación, mi estimado Random. Dice Destino Eterno, ¿crees que las élites políticas cumplen un plan? Pues un plan que ellos creen que están siguiendo. En realidad, amigos, nadie tiene total control de lo que pasa en el espacio y tiempo más que los dioses. El ser humano, las organizaciones políticas, las élites, como dices tú, mi estimado Destino, pretenden controlar ese plan. Lo alteran un poco, lo manipulan, pero al final el plan escrito por los dioses se cumple porque se cumple. Porque ese plan está hecho desde afuera del espacio y tiempo. Nadie dentro del espacio y tiempo puede controlarlo. Porque nosotros somos solamente actores en esta realidad. Dice mi estimada Patricia, o sea que no hemos tenido varias vidas. No, solamente una. Solamente una, y por eso la vida es tan valiosa. Fíjense cómo la idea de la reencarnación deslactosa la vida.
Hay algunas filosofías y frases, sobre todo, que están atribuidas a la reencarnación, donde dicen que la gente que era muy creyente en eso y que creía tener muchas vidas pasadas y que creía que iba a vivir todavía muchas vidas futuras, decía, ¿para qué aprendo idiomas en esta vida? Ya los aprenderé en la siguiente. Llegaban al absurdo de decir, ¿para qué cierro la puerta de esa jaula donde viven mis pájaros en esta vida? Mejor la cerraré en la siguiente. O sea, llegaban a ese grado de exageración, de confiar tanto en la reencarnación que dejaban de hacer cosas en esta vida porque sabían que tenían otra, garantizada. Eso, amigos, es materialismo puro y duro. Eso es anclarte a esta realidad del espacio y tiempo, de la cual, creo yo, muchísimos quisiéramos liberarnos, ¿no? Muchos consideran esta realidad del espacio y tiempo como una especie de Matrix, como una especie de cárcel dimensional. ¿Quién va a querer regresar a la cárcel una y otra vez? Solamente un imbécil. Solamente un imbécil, ¿no? Por eso es que esta idea es totalmente incompatible con el siglo XXI. Dice mi estimado Benedicto, la reencarnación no tiene sentido. Algunos dicen que la finalidad es crecer como humano, pero ¿para qué? La humanidad no será eterna. Como conciencias que somos, no tiene sentido ser humanos más que una sola vez. Exactamente, amigos. O sea, no necesitas vivir varias veces en esta cárcel. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender, pues, la realidad del espacio y del tiempo en el que te toque vivir. Pero una vez que tú mueras, esa realidad del espacio y tiempo ya va a ser diferente. Porque obviamente cuando tú reencarnas, no reencarnas con el conocimiento que tenías antes de morirte. Partes desde cero. Te reciclan. Es un absurdo. No tiene sentido entonces. Si el aprendizaje es el sentido del por qué se cree en la reencarnación, entonces ¿por qué no se conserva ese conocimiento? Debería existir un mecanismo evolutivo que permita mantener siempre el conocimiento y que tú tengas en tu acervo todos los recuerdos de tus vidas pasadas. Y muchos dirán, Monster, es que eso a lo mejor está en el ADN basura. Sí, pero si la reencarnación fuera un proceso que ha acompañado a la humanidad desde cero, desde que pasó de ser un animal a un animal consciente el ser humano, pues en este 1.000.000 de años que tiene la humanidad, ya se hubiera encontrado un mecanismo evolutivo para que siempre recordáramos todas las vidas y tuviera sentido la reencarnación. De la misma manera que no hay nada a tu alrededor que sea igual, ni dos gotas de agua, ni dos hierbas, ni dos flores, ni dos palabras tuyas o mías, ni dos pensamientos tuyos o míos son iguales. Es hermoso, ¿eh? Este tipo de explicaciones de Juanjo están muy bien cuidadas, porque él sabe que puede llegar a ofender a muchos de sus lectores. Por eso es que las adorna tanto y las vuelve tan metafóricas, pero tiene total razón. La naturaleza nos dice, nada es igual, nada se repite. Si cosas, entre comillas, que tienen menos valor que el ser humano no se repiten, ¿por qué el ser humano tendría que repetirse? Es un sinsentido. Es algo que se opone totalmente al modelo físico, matemático y teórico que podemos observar en la naturaleza y que obviamente tiene un origen divino. ¿Por qué voy a morir y nacer, morir y nacer, morir y nacer? Estás haciendo a Dios pequeñito. Exactamente, y más cuando el mecanismo pareciera ser automático. ¿Se fijan cómo de repente esta idea quita de la ecuación a Dios y a los dioses y al organigrama que decide quién renace y quién no? ¿Qué vida vas a tener o no? Nunca te explican los expertos en reencarnación quién toma esa decisión, bajo qué factores, qué circunstancias considera. Pareciera que es un proceso matemático, pareciera que es un proceso ya que se hace de manera inmediata, ¿no? Hay muchos que piensan que en cuanto estás muriendo en esta vida, ya estás renaciendo en la siguiente. Entonces, ¿qué evaluación hubo? ¿Quién evalúa? ¿Qué factores se consideran? Sacan de la ecuación todo ese procedimiento. Muy bien, dice mi estimado José Agudo. Yo recuerdo que asistí a mi entierro. Era más o menos, iba yo detrás y me llenaron a beber del río del olvido. No te entiendo, mi estimado José. Me imagino que tuviste alguna ensoñación, tuviste a lo mejor algún episodio. Me encantaría saber cómo fue que ese recuerdo llegó a ti.
¿En qué circunstancias? Porque si fue a través de hipnosis, te engañaron, hermano. Te implantaron un recuerdo falso. Dice mi estimado José Bustos, ¿cómo crees en algo que solo los muertos podrían contar, mi estimado José? Porque afortunadamente, recuerden que nosotros aquí somos creyentes en una revelación. La revelación es esa información que se pasa de la realidad espiritual a la realidad del espacio y tiempo. Son informaciones, sí, captadas, son informaciones, sí, hasta cierto punto clasificadas, pero que nos permiten esa información. Así es como, entre comillas, los muertos que viven en el mundo espiritual nos mandan información a esta realidad del espacio y tiempo. Es pura revelación, es fe. ¿Ok? Por eso es que no afirmamos o procuramos no afirmar nada. Un saludo a mi estimada María García, gracias por estar con nosotros. Dice mi estimado Héctor Castro, la cuestión lógica es que nosotros somos un abono para la tierra. Todos los nutrientes y minerales que porta nuestro cuerpo es nutrición para la tierra. Somos el sustento, somos su comida. Pues es que nosotros estamos integrados en la biología de cada uno de nuestros planetas. O sea, donde existe vida inteligente, no necesariamente funciona así el ecosistema. Podrá haber otros planetas donde a lo mejor los seres humanos que mueran sean pulverizados y no aporten nada de regreso a la Tierra donde vivieron, al planeta donde vivieron. Se relata, por ejemplo, y eso espero yo que próximamente Juanjo escriba al respecto, que hay planetas donde los seres inteligentes ni siquiera tienen materia, son solamente energía. Y por lo tanto no le deben nada, no tienen arraigo a ningún planeta. Y por eso no se consideran nativos de un solo planeta, pueden estar en cualquier mundo, ¿no? Dice mi estimado Destino Eterno, quien edificó los megalitos como los de Antequera, que son los más pesados de Europa. Los gigantes existieron, como dice la Biblia. Mi estimado Destino, la teoría más adecuada, o la hipótesis, perdón, más adecuada para ese tipo de explicaciones es de que nuestras antiguas civilizaciones descubrieron una forma para poder construir esos megalitos, una forma arquitectónica, algún artilugio de ingeniería que lamentablemente se perdió. Muchos dicen que posiblemente hacían levitar esas grandes rocas, esos grandes megalitos precisamente, u otros dicen que a lo mejor descubrieron una forma de juego de cuerdas, de algún polipasto especial que en el transcurrir de los siglos se perdió la técnica y por lo tanto ya no se puede construir en la actualidad. Pero, ¿por qué esas civilizaciones antiguas podrían construir cosas tan maravillosas teniendo o no tecnología? Sobre todo por un factor que ha perdido la humanidad, que es fe. Porque lo hacían con fe. ¿Y qué se dice de la fe? Que la fe mueve montañas, ¿no? No literalmente. Pero sí, la fe te ayuda para que intelectualmente busques mecanismos que te ayuden a ejecutar aquello que por fe tienes como convicción construir. O sea, en la actualidad sí tendremos muy buenos arquitectos, sí tendremos muy buenos ingenieros civiles, sí tendremos gran maquinaria, pero la gente no tiene fe. Si tuviéramos fe, con la tecnología actual podríamos hacer pirámides más grandes que las de Egipto. Podríamos hacer construcciones más impresionantes. Pero hoy se construye no por fe, se construye por dinero. Y esa es la limitante que tiene la arquitectura, la ingeniería actual, que todo lo mueve el dinero. Dice mi estimado Juan X, buenas, ¿será el único directo de hoy? No, terminando ahorita aquí este directo, mi estimado Juan X, nos vamos a lo extraordinario, enlazamos directamente a lo extraordinario. Recuerden que los domingos son 2 directos, los lunes será un directo, no sé si todavía va a ser en la tarde o en la noche. Y el miércoles, poco a poco voy a ir incorporándome otra vez al ciclo de directos diario que teníamos. Ya me siento un poco mejor, ya estoy menos estresado, ya traigo menos problemas de ansiedad porque fue lo que me ocasionó este parón que hice de directos. Pero también, no sé si se dieron cuenta que el día de ayer estrenamos una nueva forma de transmitir en vivo, que son programas de radio, pero en YouTube. Eso lo acabamos de hacer el día de ayer en el canal de Los Herederos de Freixedo. De hecho, así se va a llamar ese programa, Herederos de Freixedo. Es una serie de compilación de grabaciones que nosotros transmitimos en vivo. Yo no salgo a cámara, es precisamente audios de Salvador Freixedo restaurados con inteligencia artificial lo que vamos a estar compartiendo. En este canal vamos a hacer también lo propio. Esas transmisiones se harán de manera automática, son falsos directos porque son videos editados pero que se transmiten en vivo para que el chat se active y ustedes estén ahí platicando. También será en este canal los días viernes, ¿ok?
Es un experimento que estamos haciendo. Un saludo a mi estimado Tocayo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Martín. Y dice mi estimado José Bustos, si la reencarnación fuera real, ¿cuál sería la razón de plasmar por medio de la escritura la sabiduría ancestral? No entendí, mi estimado José Bustos, la pregunta, pero fíjense bien. O sea, aquí acabas de dar con un gran punto, mi estimado José. Si la reencarnación existiera, sería un mecanismo que te permitiera, si la intención es aprender, que tú pudieras recuperar fácilmente los recuerdos de tus vidas pasadas. O sea, suponiendo que hubieras vivido 10 vidas, pues deberías de recordar al menos el 50% de cada una, ¿no? Un 25%, un 5%. Nadie se acuerda de sus vidas pasadas. Solamente personas que han sido sometidas a una terapia o que tienen problemas o desórdenes mentales. Si la reencarnación fuera un proceso natural, fuera generalizado, entonces todo mundo podría recordar sus vidas pasadas. Para que tuviera sentido, para que fuera de utilidad, ¿no? Muy bien, un saludo a mi estimada Erika, saludos desde Arequipa, Perú, muchísimas gracias. Dice Patricia a través de Facebook, ¿qué piensas de esos que han salido y que dicen que debemos de estar ya en la recta final, que la fecha es en octubre o noviembre, que son personas que tienen muchas ganas de que su mundo y su vida se acabe? Las personas que son apocalípticas son personas que están hartas de su vida. Son tristes personajes patéticos que han renunciado a la vida, pero que no quieren ir solos. Quieren que todo el pinche mundo se acabe. O sea, es algo muy patético ser apocalíptico, ¿eh? Dice mi estimado Benedicto, he escuchado a algunas personas con influencia de nuestro autor favorito, Carlos Castaneda, que sostienen que los alienígenas buscan engañar las almas para atraparlas y obligarlas a reencarnar. Es que cuando tú ya te metes a ese mundillo de la fantasía reencarnacionista, todo vale. Todo vale. Fíjense cómo esas ideas, por el hecho de tener fundamentos irracionales, si pudiera llamársele fundamento a algo que es irracional, pues ya vale todo. Te puedes imaginar lo que se te pegue la gana. Porque como tu idea original carece de sustento y es fantasiosa, todo lo demás obviamente puede ser fantasioso. Dice mi estimada Lili Hernández, en la Biblia de un gigante que dice que no existieron en la Tierra. No entendí el comentario, mi estimada Lili, pero bueno, ya dimos una posible explicación de cómo las antiguas civilizaciones podían hacer esas obras tan impresionantes sin necesidad de a lo mejor de contar con ayuda extraterrestre, que pudo haber existido también, de civilizaciones todavía más dotadas físicamente, no, con puro intelecto, pero sobre todo con fe. En la actualidad tenemos intelecto, pero no tenemos fe. Por eso no podemos construir pirámides como las de Egipto o como las de aquí de México, que tú aquí en México pateas una piedra y abajo hay una pirámide. Hay pirámides por todos lados, porque la gente tenía fe. Entonces, cuando tú mueres, vuelves a casa. Vuelves a casa. Esta es la idea que precisamente maneja JJ Benítez como su concepto de la vida después de la vida. O sea, del más allá. Aquí vives solamente una vez, no necesitas vivir nada más. Y muchos dirán, oye, pero pues, ¿y cómo vas a adquirir más experiencia para poder llegar a ser tan sabio como Dios? Muy sencillo. Tú cuando mueres, no ves directamente a Dios. No vas directamente al paraíso. Tiene que haber un proceso de preparación. A ese proceso de preparación se le llama carrera ascendente. Y es una carrera que dura miles, decenas de miles, cientos de miles o quizá millones de años. ¿De qué depende? De cada una de las personas que quieran participar en esa carrera. Es una gran capacitación. Es una gran capacitación. Entonces, esa era la idea que originalmente fue entregada a todos los pueblos de este planeta. Hubo algunos pueblos que la desecharon y dijeron, no, cuando nos morimos, desaparecemos. Y hubo otros pueblos, como los pueblos asiáticos, que dijeron, a ver, no entendí bien. Quiere decir que cuando tú mueres, vuelves a vivir para aprender. Y fue que dijeron, vuelves a vivir aquí una y otra vez. La reencarnación es fruto de una equivocación, amigos. Aquí experimentas algo tan maravilloso como es el tiempo. Cuando tú te mueras, no hay tiempo. Exacto, era lo que decíamos. ¿Por qué solamente vas a convivir una vez aquí? Porque es el único lugar donde vas a experimentar el tiempo. Es el único lugar.
donde tú no puedes viajar por el tiempo, porque está estrictamente prohibido. Si se fijan, Juanjo no mencionó el tiempo y el espacio, porque en el espacio viajamos y lo experimentamos todos los días. Así camines de la cocina al cuarto de baño, te estás desplazando en el espacio. Así tomes tu auto de tu casa al trabajo, del trabajo a la casa, y sea el único viaje que hagas durante casi todos los días del año, te estás desplazando por el espacio, pero no por el tiempo. En el tiempo no tienes control, solamente del aquí y de la ahora. Esa es la experiencia que los dioses te quieren hacer vivir una sola vez. ¿Para qué más? ¿Para qué volverte un esclavo del tiempo? Aquí lo experimentas. Aquí sabes lo que es el tiempo y andamos ahí mirando el reloj. Amigos del podcast, amigos de la radio, en el video JJ Benítez toma precisamente el reloj que siempre lo acompaña. Este reloj estilo explorador, me imagino que no debe ser nada barato, que tiene que aguantar intemperie, viajes, caídas, golpes, etcétera, ¿no? Se tomó el reloj y volteó a verlo, ejemplificando. Esa es la experiencia más importante, la de vivir en el tiempo. Sí, el espacio también es importante, porque en la realidad espiritual tampoco existe el espacio. Ellos no conocen ni el espacio ni el tiempo, porque son entidades espirituales. Solamente la materia puede experimentar el espacio y el tiempo, y para eso basta una sola vez. No es necesario el montón de experiencias para que te vuelvas loco, un esclavo del tiempo, un esclavo de la materia. Y con prisas. Bueno, esa es una de las experiencias. Otra es la materia. Pero fíjense cómo le dio más relevancia al tiempo, porque la materia, amigos, pues se puede experimentar sin necesidad de que exista el tiempo. ¿Cómo es esa vida en el más allá? Eso que Juanjo llama los mundos mat, de eso vamos a hablar el próximo directo, el próximo domingo. ¿Cómo son los mundos mat? ¿Cómo se vive ahí? ¿Por qué fue confundida la vida en los mundos mat con la reencarnación? De eso hablaremos en el próximo directo. Leo los comentarios. Dice mi estimada Patricia a través de Facebook: si venimos a vivir experiencia, ¿por qué vivir abusos sexuales y situaciones tan dolorosas y experimentas el sufrimiento constante? ¿Qué sentido tiene eso? Mi estimada Patricia, eso se explica con la ley del contrato. Ustedes saben bien que yo no creo en la ley del contrato. Yo no creo en la ley del contrato, porque también para mí esa hipótesis empequeñece a Dios. Mi estimada Patricia, a ver, vamos a ponernos en modo TikTok, porque a lo mejor hacemos un fragmento de esta reflexión. Normalmente en la vida, las cosas que más nos quedan en la memoria o son las cosas demasiado buenas o son las cosas demasiado malas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos ocurre una tragedia, un accidente, cuando somos víctimas del crimen, se nos queda eso impregnado y tatuado en nuestra mente, ¿no? Al igual también los momentos tan maravillosos, ¿no? De repente, pues el día de nuestra boda, el día que nació nuestro primer hijo. Pero recuerden que normalmente la vida es cotidianidad. O sea, y eso te lo puede explicar perfectamente bien una persona que ya sea muy mayor. Una persona de 80, 90 años. Una persona que ya haya vivido muchas cosas, que haya tenido tiempo para sanar sus heridas, que sus experiencias felices hayan a lo mejor sido hace 20, hace 30 años. La vida normalmente es cotidiana. Sí, habrá momentos donde tú tengas enfermedades, pero si sigues vivo es que la superaste. Sí, habrá momentos donde a lo mejor fuiste víctima de una situación injusta, pero si sigues vivo es porque la superaste. La vida es superación. No es un constante sufrimiento. Tendrías que ser una persona pero totalmente desafortunada. Por ejemplo, a lo mejor una persona que haya nacido con una discapacidad que sea incurable y que toda su vida, sean 20, sean 30, sean 100 años, esté padeciendo. Pero si se fijan, son las excepciones. Son las excepciones. La gran mayoría de la población de este planeta tiene un buen hándicap para salir adelante. Que lo quiera hacer o no, depende de cada quien. Depende de cada quien. Y si hay minorías que sufren toda la vida. ¿Qué explicación tiene eso? Quitando la reencarnación de por medio, en futuros directos hablaremos. A ese tipo de casos yo le llamo los kamikazes del espíritu.
Es una explicación metafísica que requiere que nosotros tengamos bien entendidos estos conceptos para poder entender por qué ciertas personas que nacieron para sufrir todos los días, todas las horas, todos los segundos de su vida, que pareciera que su vida es un martirio. Eso es porque fueron muy malos en el pasado y ahora tiene que castigarlos Dios con una vida de sufrimiento. No, Dios no es tan cruel. Dios no es tan culero como para hacer eso. Tiene una razón trascendental infinitamente superior a lo básico que puede tener como explicación a través de la reencarnación. Recuérdenme, en un futuro, los kamikazes del espíritu. Así se llamará ese directo. Dice mi estimada Lili, perdón, error de dedo, existieron gigantes. Mi estimada Lili, bueno, lo que pasa es que recuerden que la Biblia y muchas tradiciones, pues como fueron en su momento transmitidas de manera oral, están llenas de exageraciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que de repente en una civilización previa a la conquista, aquí en lo que hoy es América, pues existiera una serie de tribus cuya altura era de 1,60. Se dice que antes de la llegada de los españoles, la estatura promedio de los pueblos nativos indígenas de aquí de lo que hoy es América, de lo que es México, etcétera, Latinoamérica, era 1,60. Éramos muy bajitos. De hecho, por eso muchos indígenas, yo soy un indígena, somos tan pequeñitos, somos tan chaparritos. Entonces imagínense que de repente, por un desorden genético, por alguna cuestión de mutación, uno de ellos midiera 1,80, 20 centímetros más. Pues a ese tipo, los de 1,60 lo considerarían un gigante. Es que hubo una vez en una de las tribus de estos pueblos, un gigante medía 1,80. Medio 1,80, la estatura promedio del europeo actual. 1,80. Pero para los de 1,60, puta madre, estaba grandísimo. Entonces, ese evento fortuito, un desorden genético, una enfermedad a lo mejor glandular, etcétera, pues provocó que una persona fuera más alta que los demás. Y a partir de ahí se crearon las leyendas. De seguro, cuando esa persona muere y empieza a hablarse de él 50, 100 años después, pues aquellos que relataban la ocasión donde hubo un gigante de 1,80 entre nosotros, luego se va tergiversando, se va exagerando. No, miren, a mí mi abuelo me dijo que hace 200 años en este pueblo nació un guerrero, un hombre muy alto, del tamaño de los árboles, pero medía 1,80. Y ya luego en las siguientes generaciones se dirá, no, era del tamaño de las montañas. Y luego dentro de 4 o 5 generaciones, no, era tan alto que su cabello tocaba las nubes. Porque al ser humano le encanta la mamada de la exageración. Le encanta exagerar. No llegaba hasta las nubes. Incluso podía sostener el mundo en sus espaldas. Y de ahí nació la leyenda del Atlas, ¿no? Al ser humano le encanta exagerar. Y más cuando se sienta alrededor de una fogata. Y más cuando es de abuelos a nietos. No, nietecito. Yo tuve un amigo que era un enorme gigante. Él podía brincar y encestar una pelota de básquetbol sin ningún problema. Y luego ese nieto, cuando él tenga sus propios nietos y se vuelva un anciano, va a decir, mi abuelo me dijo que él conoció un gigante que medía 27 metros de alto. Porque al ser humano le encanta exagerar. Así es como nacieron esas, entre comillas, leyendas de, entre comillas, gigantes. Eran personas que sí eran más altas que el promedio, pero que luego su estatura se exageró. Es muy normal. Vayan, a los que tengan todavía abuelitos, si son todavía afortunados o si tienen bisabuelos, vayan y pregúntenle sus historias y van a ver cómo son puras exageraciones. Oye, abuelito, ¿es cierto que tú viviste en la época de la Segunda Guerra Mundial? Sí, hijo, yo fui a batallar contra los japoneses. Ni era cierto, el señor era de México y se enteró de la guerra por el periódico. Pero como todo mundo le gusta ser protagonista y exagerar sus historias, más cuando ya eres viejecito, pues lo exageras y te metes y cuentas mentiras, pues. Entonces, así es como nacieron esos mitos, ¿no? Dice mi estimado Destino Eterno, y si estuviéramos viviendo en un mundo para aprender a olvidar, pues entonces sería un sinsentido la vida, mi estimado Destino. Aprender a olvidar es un sinsentido. De hecho, es totalmente lo contrario a cómo funciona la naturaleza. La naturaleza siempre estipula que aunque tú tengas instintos y una programación previa, pues tengas que ir recordando lo anterior.
tengas que ir recordando lo anterior. ¿Por qué? Porque eso depende de tu supervivencia. Las mismas plantas, que son las criaturas vivas más básicas, o sea, criaturas vivas complejas, pero más básicas en cuanto a su intelecto, van aprendiendo día a día. Entonces muchos dirán, entonces es ahí donde está la prueba de que venimos a aprender lo necesario para sobrevivir. Pero para la trascendencia, ¿cuándo vas a tener el conocimiento para trascender? Nunca, porque cada vida es diferente, porque cada momento y cada época es diferente. Es a lo que se refiere Juanjo, ¿no? Eso es empequeñecer a Dios, es quitarle lo único a cada vida. La imperfección, esto es imperfecto. Claro. Cuando tú te mueras, entrarás en una dinámica distinta, donde no tienes enfermedades, donde tienes un cuerpo físico diferente. No hay palabras para describir lo que hay después. Exactamente, amigos. El hecho de pensar que los dioses nos van a mantener en el espacio y tiempo como una especie de castigo, como una especie de prisión metafísica, es creer que los dioses son nocivos para nosotros. Es creer que hay maldad allá afuera. Cuando en realidad los dioses nos dicen, mira, ¿tú qué nos vas a aportar a nosotros a través de tu experiencia del espacio y tiempo? Entender cómo funcionan esas variables. Con que vivas una sola vez, ya vas a empezar a vivir nuestra realidad. Obviamente no puedes pasar del espacio y tiempo al mundo espiritual de manera inmediata. Eso es otro gran error. Tú no puedes ser una criatura del espacio y tiempo, morirte y al otro día ser un ángel, ser un espíritu. Eso también va en contra de las leyes de la naturaleza y de la lógica. Por lo tanto necesitas un impas, un periodo intermedio que Juanjo le ha dado a llamar mundos mat, y que nosotros como lectores del libro durante llamamos vida morontial, que te permite prepararte para poco a poco dejar de ser material, para poco a poco dejar de ser temporal y para poco a poco pasar a ser espiritual. Es más complejo que la idea de la reencarnación, que es tan simplista, pero es más sublime. Dice mi estimada María Elisa, a eso que tú llamas random se le llama déjà vu. Exactamente, si tienen muchos déjà vu, amigos, lo recomendable es ir al médico, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que están perdiendo la noción del espacio y tiempo. Hay que ir al médico, es un síntoma de muy fuerte estrés. Se lo dice a alguien que ha pasado por muchos cuadros de estrés y que sufre de muchos déjà vus. Dice mi estimada Laura Alemsi, saludos hasta Argentina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Laura. Dice mi estimado José Agudo, la persona que está viva lo pasa mal para reencarnarse. Tiene que ver el río del olvido, si no, no podría en esta vida. Pues si la reencarnación es para aprender, entonces no tiene sentido que olvides. No tiene sentido que olvides. Si la intención es aprender, entonces tienes que conservar el acervo. Tienes que conservar el acervo. Es como ir, por ejemplo, a la escuela de educación básica, no me voy a referir a la universidad, y que tú tomes una lección de historia, por ejemplo, en tu salón con tus compañeritos, y la maestra se empeñe en enseñarte, en darte citas, en darte fechas, en darte personajes, en ver videos, etcétera. Te explica perfectamente bien la historia que tocaba para ese día, y que tú saliendo del salón de clases se te olvide todo. Y al otro día vuelvas a ir al salón y digas, maestra, ¿me puede volver a explicar? Porque no me acuerdo de nada de lo que dijo ayer. Ay, bueno, está bien. Y te vuelva a enseñar la historia otra vez. Y terminando la clase salgas del salón y se te olvide todo. Y al otro día, maestra, ¿me puede volver a explicar otra vez las cosas? Porque se me olvidaron. Pero ya van 2 veces. Sí, pero se me olvidó. Ok, te vuelvo a explicar. Y eso mételo en un ciclo sin fin. Es un absurdo, es una estupidez. Yo no sé a qué persona de bajo IQ se le ocurrió esa idea de la reencarnación, ¿eh? Es low IQ esa idea, totalmente. Un saludo, mi estimado Tony. Gracias por estar aquí con nosotros hasta el Estado de México. Saludos a la banda. Dice mi estimado Rey Águila, estás hablando pendejadas. Ya no digas tantas mamadas, mi estimado Rey. Ese es el sello de la casa, ¿eh? Aquí venimos a especular. Y especular fuerte. Dice mi estimado José Pérez, 11 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro de México, 32 grados centígrados, saludos desde la comarca lagunera. Nada más te faltó el saludo a los radioescuchas. Eso, ahorita me remontaste a
pequeña época de mi vida donde yo fui locutor de radio, mi estimado José. Dice mi estimado Destino Eterno, Frei Shedo tiene un libro que se llama Defendámonos de los Dioses. Mi estimado Destino, nosotros tenemos un canal que se llama Herederos de Frei Shedo, donde normalmente hacemos directo los días sábados. ¿Por qué durante estos próximos 3 meses no voy a poder hacer directos en vivo así dando la cara, sino falsos directos grabados? Porque es un día laboral para mí. Yo espero que ya el próximo año tenga un horario fijo, donde todos los sábados y domingos haremos directos en los diferentes canales. Un saludo a mi estimada Yolanda, tenía mucho que no te había en directo. Dice mi estimado Pedro Manuel, hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jehová y su Hijo Jesucristo. Pues son diferentes nombres los que nosotros le tenemos a esos dioses, pero son las mismas entidades que hay detrás. Un saludo a mi estimada Violeta, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Benedicto, creo que no están llegando mis mensajes. A ver, ¿están notando que de repente YouTube está borrando mensajes? Amigos, YouTube está metiendo muchos elementos nuevos a los directos. Disculpen en la plataforma, hace 2 días se cayó a nivel mundial. ¿Sí se dieron cuenta? Que YouTube no funcionaba a nivel mundial. Es que no pueden pasar un mes sin tocarle y cagarla aquí en YouTube, ¿eh? Pero bueno, esperemos que sea para mejor. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísimas herramientas para poder interactuar con ustedes. Se viene una muy buena época para el contenido en vivo y grabado en YouTube, amigos. O sea, nos están llegando correos de cosas maravillosas que vamos a poder hacer aquí. Dice mi estimado José, la lógica es demencia para el universo. Pues depende, mi estimado José, depende del momento y del lugar. Esta forma que nosotros tenemos ahorita de hablar, esta libertad de pensamiento que tenemos, era impensable hace 500 años o hace 20,000 años en otras civilizaciones, porque podrían ser consideradas herejías. Una gran ventaja de vivir en este siglo es que el factor herético ha quedado ya por fuera. Muchos quisieran ser inquisidores del pensamiento. Aquí en México se está planteando una ley en la cual no te puedas burlar de los políticos, no puedas mofarte de ellos. Eso es una acción inquisidora totalmente. Entonces, mientras tengamos esas libertades, usémoslas, sobre todo la libertad de pensamiento. No hay palabras. ¿Y qué pasa con las relaciones que tuvimos acá en la Tierra, en este Oh, plano? esa es una gran pregunta que genera mucho trauma a las personas que reciben la siguiente respuesta que les va a dar Juanjo. ¿Qué pasa con tus relaciones sentimentales que fueron forjadas en la vida del espacio y del tiempo, en la vida material? Normalmente se pierden, amigos. Esas relaciones en el mundo espiritual normalmente se pierden. Es muy difícil que las conserves. No. Bueno, y lo que yo sé es que eso se conserva. Es decir, cuando tú te... Como recuerdo, pero es muy difícil que tú puedas esperar a tu esposa, si te moriste antes, puedas esperar a tu esposa para que ella luego te acompañe hacia el paraíso, o que puedas esperar a tu hijo, o que puedas esperar a tus padres. Es muy difícil. Explicaremos luego por qué. Eso es algo sumamente difícil cuando tú vives en la vida morontial, cuando vives en los mundos mat. Es una razón simplemente práctica, ¿ok? mueras, cuando pases al otro lado, cuando vuelvas a casa, ahí está tu familia que ha fallecido, ¿no? Tus padres o tus hermanos o quien sea, o tu abuelo, todos están allí y te saldrán a recibir, seguramente. Pero no es la relación ya de hombre y mujer o de padre e hijo. Exactamente, esa relación sí se pierde, amigos. Cuando pasas a ser del espacio y tiempo a ese estado intermedio que son los mundos mat o la vida morontial, se podría decir que muchos de esos lazos que forjaste en tu única vida irrepetible empiezan a carecer de sentido, porque tienes una gran misión que es ir hacia Dios. Entonces, nunca se va a comparar el amor que tú le tuviste a un hijo con el amor que le vas a tener a Dios. Es incomparable. Y más cuando ya estás en esas realidades de más cercanía con Dios. Si hay personas aquí, y yo creo que eso es un gran error, no lo considero algo adecuado, si hay personas aquí que renuncian a su familia por seguir su fe, en la realidad del espacio y tiempo, hay personas que hacen eso. Hay personas que lo abandonan todo, que abandonan a su esposa, que abandonan a sus hijos, que abandonan a sus padres por seguir su vocación de fe. Entonces imagínense ahora en un estado intermedio más cercano a Dios. Con mayor facilidad puedes hacerlo, y más cuando eso se promueve en esos estados de la existencia. No, no es necesaria. Es desde el amor. Por eso no hay sexo después de la muerte. Exacto, eso es otra cosa que causa trauma, ¿eh?
Siempre me acuerdo de un gran lector que, bueno, poco a poco le he pedido la pista, pero sé que escucha esto en podcast. Así es que un saludo a precisamente a esa persona que decía, es que el sexo es tan bonito, ¿cómo es que en los mundos morontiales no lo hay? Es que no se necesita. No se necesita. El sexo solamente tiene sentido en el espacio y tiempo por meras cuestiones reproductivas. Es cierto que luego por esparcimiento es algo que se disfruta bastante, pero en los mundos morontiales, como no se necesita la reproducción, el cuerpo que vas a tener no tiene órganos sexuales. O sea, está diseñado así de facto. Por lo tanto, amigos, si a ustedes les gusta mucho el sexo, pues practíquenlo aquí, porque allá no va a haber. No lo necesitas. Hay algo mejor. Juanjo maneja muy bien estos silencios, ¿eh? La entrevistadora, amigos del podcast y de la radio, se fijan cómo no se atreve a interrumpirlo. Y eso es un muy buen toque periodístico. No sé si ella sea periodista, pero se está comportando como tal. Le está dejando esos silencios, no lo está pisando, para darle chance también a ella de reflexionar la siguiente pregunta. ¿Qué es eso? Oh, se cortó el audio, amigos, ¿eh? Es falla del audio original. La entrevistadora le pregunta a Juanjo, ¿qué es eso mejor que el sexo que hay en la vida después de la muerte? Oh, censuraron lo que dijo Juanjo. Carajo, qué mal rollo, ¿eh? Me gustaría abordar el tema de la luna, de este satélite que Ok, tenemos. aquí se acaba precisamente la parte de la reflexión de JJ Benítez en esta entrevista. Si se fijan, Juanjo cuando habla de la reencarnación y la vida después de la muerte es muy breve. Es muy breve porque sabe que está tocando fibras sensibles. Él sabe que muchos de estos temas son muy románticos, son muy del corazón, con respecto a aquellos que han a lo mejor recientemente perdido algún familiar, algún hijo, algún padre, y de repente decirle a esa persona, es que no lo vas a ver. Es que no esperes ver a esa persona, porque de seguro él ya no te esperó, porque él tiene una misión más importante que esperarte. Son temas complejos, son temas que impactan mucho, pero que no por el hecho de no satisfacernos intelectualmente o espiritualmente, dejen de ser verdad. Un saludo a mi estimada Violeta, dice, Dios tiene tanta imaginación que no necesita hacernos reencarnar. Sería como minimizar su inteligencia e imaginación. Exactamente. No, la verdad es que cuando ya empieza a meterle razonamiento, ni siquiera espiritualidad, razonamiento al tema de la reencarnación, es un sinsentido. Es un sinsentido. O sea, ok, reencarnar ¿para qué? Para aprender. Entonces, ¿por qué se me olvida todo? Es una estupidez. Es como ir todos los días a la misma lección sin pasar de grado. Claro que te tienes que acordar. Si la intención es aprender, tiene que haber memoria. Entonces, ¿por qué te borran la memoria? No tiene sentido. Un saludo a mi estimado guardián, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Benedicto, hay quienes sostienen que existen seres extraterrestres que buscan atrapar las almas en esta Matrix y las engañan o las atrapan para que reencarnen, pues se alimentan del sufrimiento humano. Puras sandeces, ¿no? Puras sandeces. Ok, ¿y el problema cuál es, Benedicto? Que lo afirman, ¿no? Entonces, el que afirma tiene que demostrarlo. El que afirma tiene que demostrarlo. ¿Qué ventaja tenemos aquellos que hablamos de cuestiones metafísicas del no espacio y no tiempo? Que no tenemos la obligación de demostrarlo. Pero aquellos que hablan de cuestiones metafísicas del espacio y del tiempo sí tienen la obligación de demostrarlo, porque todo lo que es espacio temporal se puede medir, mientras que lo que es no espacio no temporal no se puede medir. Esa es la gran ventaja que tenemos aquellos que hablamos de cosas imposibles que no son de esta realidad. Esa es la gran ventaja, ¿no? Dice mi estimado José Agudo Zapero, entonces somos avatares de Dios. ¿Dios está inscrito en el sexo? Mi estimado José, pues en efecto podríamos decir que sí, que somos avatares. Se podría decir, yo una vez tuve una especie de debate, un discusión, porque casi acabó a golpes, con un grupo de ateos que la verdad eran muy tolerantes en ese aspecto porque me dejaron explayarme y me decían, a ver, entonces tú lo que estás diciendo es que si Dios viene a vivir la realidad del espacio y tiempo dentro de nosotros, ¿Dios es un parásito? Y yo creo que esperaban que yo reculara, que yo empezara a defender, que yo... Y le dije, sí, en efecto sí. Dios es un parásito. Es un parásito de otra realidad que quiere vivir esta realidad que Él mismo creó a través de nosotros. Sí, Dios es un parásito. Entonces nosotros somos huésped de Dios. Y como a Dios le gustan las experiencias únicas e irrepetibles, pues no te va a volver a hacer vivir varias veces en el mismo lugar, en el mismo planeta,
y en circunstancias totalmente hostiles. Siempre, como castigo, como premio y castigo, ¿no? A Dios le basta una sola experiencia, porque no solamente está vivo en ti, está vivo en todo lo demás. Y por lo tanto tiene muchas experiencias de las cuales aprender. El sentido de la vida es que nosotros seamos avatares de Dios. Ese es el sentido de la vida. En realidad es el sentido de la vida. Y por eso la reencarnación queda totalmente fuera. Dice mi estimado José Bustos, el concepto de algo mejor solo funciona en un mundo material y banal, donde las cosas se descomponen. ¿A qué te refieres, mi estimado José? ¿A la afirmación que dijo Juanjo? Bueno, es que sí puede haber algo mejor en un mundo que es semi-espiritual y semi-material. En la vida morontial, en los mundos mat, siempre vas increciendo. A medida que te vas alejando, a medida que vas perdiendo espaciotemporalidad, vas ganando espiritualidad y un estado sublime. Por lo tanto, no se puede ir para peor. Siempre vas hacia mejor. Y una de las primeras cosas que se pierden es la sexualidad. ¿Cómo se sustituye esa sensación de la sexualidad con la comunión espiritual? Una especie de sexo tántrico o sexo espiritual que hay, ¿no? Claro que sigue existiendo una especie de orgasmo, una especie de compartir sensaciones, pero donde ya no se requiere el intercambio de fluidos, como se decía en la película de Demolition Man. Dice mi estimado José Agudo, no hay ateos en las trincheras. Pues una de las que yo creo que ya hay bastantes, mi estimado José Agudo, porque el mundo se está materializando. Más bien, ya no hay ateos en las trincheras, ni en las empresas, ni nada, porque les encanta descansar. Dice mi estimado Miguel Eusebio, este es contenido de calidad. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Hacemos lo mejor posible por traerles aquí una muy buena cata de multimedia. Toca el turno a una de las declaraciones más recientes que ha hecho Juanjo con respecto al tema de la reencarnación. Esto lo hizo en el canal de Migdalia TV y yo tomé este fragmento precisamente para darle contexto a un video del Monster Analiza, otro tipo de contenido que estamos haciendo, que es una versión editada y resumida de todo un directo. Eso lo vamos a estar haciendo una vez a la semana en los 3 canales, tanto en el canal de Salvador Freixedo, como este canal y como el canal de Lo Extraordinario, a donde nos vamos a ir ahorita que terminemos ya el tema. Es muy interesante, ¿por qué? Porque la entrevista anterior fue una entrevista de hace 2 o 3 años. Juanjo ha pasado por muchas cosas de entonces a la fecha, ¿no? Entonces, es muy interesante ver... A ver, de un momento. Es muy interesante... Tranquila. Es muy interesante ver cuál es la opinión más actual de Juanjo con respecto a estos temas. Ha precisado, ha cambiado de opinión, etcétera. Pues vamos a verlo precisamente en este TikTok, que la verdad se hizo bastante viral, donde en el canal de Migdalia Televisión le preguntan a Juanjo qué opina de la reencarnación. Vamos a escuchar. Preguntarte por 2 cosas. Primero, retroceder un poco atrás porque me has dicho categóricamente yo no creo en la reencarnación o tengo mis serias dudas al respecto. Yo sé que has investigado sobre esto, también sobre vidas pasadas. ¿A qué conclusiones has llegado finalmente y cuáles son las dudas que te quedan o los motivos por los cuales dirías que no hay una reencarnación? Pregunta directa, pregunta rápida. Se fijan cómo de repente ya los nuevos periodistas, entrevistadores son más rápidos, no se andan con sentimentalismos y eso le ayuda mucho a Juanjo a responder pues de manera tácita, rápida, ¿no? Bueno, primero y en primer lugar yo creo que la reencarnación es un invento humano aproximadamente de hace 5 o 6 mil años. 5 o 6 mil años y aquí Juanjo está siendo conservador, ¿no? Porque en realidad, ¿cuándo se le entregó esta información a todas las humanidades? Se les entregó hace 500,000 años. Hace 500,000 años se dio la primera revelación del mundo espiritual hacia nuestro mundo, hacia nuestra civilización. Y se entregó de manera gratuita, como son todas las revelaciones. Y se les explicó lo mejor posible a las personas más sabias de aquel entonces de todas las civilizaciones que había aquí. Algunos de ellos lo entendieron perfectamente bien y conservan ese conocimiento. Otros lo olvidaron. A otros, pues como su civilización desapareció, esa información desapareció con ellos. Pero los pueblos asiáticos no entendieron. Fíjense que son pueblos tan inteligentes. Se podría decir que es la parte de la civilización humana más inteligente que hay. Pero no entendieron a qué se referían esos primeros dioses que entregaron esta información con que después de morir vas a seguir viviendo en otros planetas.
en otras realidades superiores. Ellos lo que entendieron es, me muero, pero vuelvo a vivir aquí. Y luego me muero y vuelvo a vivir aquí. Y luego me muero y vuelvo a vivir aquí. Y voy adquiriendo conocimiento. Lo único que no se preguntaron esas civilizaciones es, entonces, ¿por qué se me olvida? ¿Por qué cada vez que voy al salón de clases me explican bien cómo es todo y al salir se me olvida todo? Entonces no vengo a aprender. Eso es algo que ya luego echó por tierra la idea de la reencarnación, dejó de estar de moda y ahora, en tiempos recientes, hace 50, hace 80 años, se puso de moda que en Occidente se crea en la reencarnación, cuando era una idea que ya ni los mismos que la postularon la consideraban viable por el factor olvido. La India, que satisface algunas preguntas, pero no todas, y no las más importantes. Si te fijas en la naturaleza, no hay nada igual, absolutamente nada. Ni dos gotas de agua, ni dos pensamientos, ni tus palabras son iguales a las que acabas de pronunciar. Se digan cómo Juanjo casi siempre responde este tipo de cuestionamientos con las mismas frases. Muchos dirán, es que lo tiene bien estudiado, es que es cliché. No, es que es en lo que sinceramente él cree, lo ha puesto por escrito, lo ha dicho muchas veces en la prensa y ahora que está haciendo una especie de gira por canales de YouTube, pues cada vez que le preguntan va a contestar lo mismo, porque es en lo que él cree. Que pronunciaras luego. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre Azul tiene mucha más imaginación de lo que nos podamos imaginar y no permitiría que los seres humanos, en este caso, vivamos y muramos y vivamos y volvamos a morir y volvamos a morir durante X número de vidas. Te dicen los que creen en la reencarnación. Se viene al mundo, se viene en diferentes momentos, diferentes vidas para aprender. Yo no estoy de acuerdo, porque aunque viviéramos 1.000.000 de vidas, 1.000.000 de vidas, no podríamos conocer ni la centésima parte de lo que nos rodea. Exactamente, amigos. Simplemente metan el asunto del factor tecnológico. ¿De qué te sirve a ti haber vivido hace 200 años, donde a lo mejor tú conocías todo lo que era la tecnología de ese entonces, ¿no? Las máquinas a vapor, los motores que se movían a base de leña, a base de fuego, etcétera. ¿De qué te sirve haber aprendido tanto en esa vida sobre la tecnología de esa época si al reencarnar 200 años después todo eso está obsoleto? Y ahora se utiliza electricidad, y ahora se utiliza ondas electromagnéticas para moverlo todo. ¿Y de qué te sirve a ti en este momento aprender de todo eso y reencarnar dentro de 100 años donde a lo mejor existan fuerzas y energías y materiales totalmente desconocidos? ¿De qué te sirvió el acervo anterior? De nada. De nada. Porque estás viviendo en diferentes espacios del tiempo y el tiempo sigue avanzando y la tecnología sigue avanzando. Esta idea de la reencarnación sí era muy propia de las civilizaciones que no variaban en el tiempo. O sea, civilizaciones donde a lo mejor todas las familias se dedicaban a una sola vocación, ¿no? Y los pueblos pareciera que no cambiaban. Y tú ibas a un lugar y cuando regresabas 400 años después era exactamente el mismo lugar, nada más con árboles más grandes. Pero donde vivían las mismas familias, donde se seguía viviendo de las mismas cuestiones comerciales, etc. En el mundo moderno la reencarnación es totalmente incompatible. Porque la tecnología avanza más rápido que lo que tú puedas aprender en cada vida. Entonces no tiene sentido, amigos. O sea, insisto, son ideas muy viejas, arcaicas, que ya no se aplican a los tiempos modernos. Es imposible. Por tanto, aquí se viene al mundo para algo mucho más interesante e importante para mí, que es experimentar. Y no son palabras mías, son palabras de Jesús de Nazaret. Exactamente. Recuerden que Jesús, cuando le hablaban precisamente de ideas reencarnacionistas, porque el lugar donde él decidió encarnarse, fíjense, encarnar no es lo mismo que reencarnar, ¿no? Encarnar, hemos encarnado todos. Todos somos de carne, nacimos una vez, nos hemos encarnado, ¿no? Aquí lo que está en discusión es si vale la pena o no, si tiene sentido o no, volver a vivir una vida en el espacio y tiempo, ¿no? Y esa es la discusión filosófica de los últimos siglos. Y creo hasta cierto punto que los argumentos más sostenibles están
del lado primero de los que niegan cualquier tipo de forma espiritual y luego de los que afirmamos que aquí solamente se vive una sola vez. Es al menos lo que yo interpreto. Dice mi estimado Benedicto, ese señalamiento de extraterrestres carceleros tiene como fuente de inspiración nuestro autor favorito, don Carlos Castaneda, exactamente, ¿no? Prácticamente uno de los principales embaucadores del mundo espiritual que ha tenido esta civilización occidental. Un saludo, mi estimado Miguel Eusebio, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Guardián, creo que no existe la reencarnación como la presentan algunas personas, pero sí pudiera existir un nuevo comienzo en otro plano. ¿Dónde y cómo? Nadie lo sabe. Bueno, eso es precisamente la propuesta que vamos a traer el próximo domingo. ¿Cómo se supone que es la vida después de la muerte? ¿Es un nuevo comienzo? Sí, porque ya no estás en la realidad del espacio y tiempo como tal. Entonces, ¿eso podría considerarse una reencarnación? No, porque tu cuerpo ya no es de carne. Tu cuerpo es de otro tipo de sustancia, de otro estado de la existencia. A ese estado de la existencia, Juanjo le llama en la saga de Caballo de Troya, mat, o sea, un material que no es ni del tiempo ni del espacio. Nosotros como lectores del libro Urantia le conocemos como morontia. Entonces tú no puedes reencarnar porque ya no eres de carne, pero sí tienes un nuevo comienzo. Ahora, en ese nuevo comienzo no partes desde cero. Partes casi desde cero, pero no desde cero. Porque si no, entonces no tendría nada de sentido tampoco haber tenido la experiencia del tiempo y del espacio. Algo tiene que quedar. ¿Qué? Lo fundamental, lo más importante, tu yo. Y fíjense cómo en la reencarnación, lo primero que se pierde, ¿qué es? El yo. Es un absurdo. Es un absurdo. Dice mi estimada Violeta. Hola, los humanos nos aferramos al sexo y en esta vida material sin imaginar lo maravilloso que es y lo que nos puede ofrecer la vida del espíritu. Bueno, lo que pasa, Violeta, es que cada quien tiene sus prioridades. Hay personas que les encanta ejercer su sexualidad y no está mal. Faltaba más que yo aquí me ponga mojigato y les diga, vayan desacostumbrándose del sexo porque allá en el paraíso no se folla, tío, ¿eh? No, o sea, faltaba más. Vivan su sexualidad, ejérzanla con la responsabilidad, con salud, con protección, etcétera. Pero no crean que esas cuestiones hasta cierto punto materiales se van a conservar allá. Poco a poco dejarán de ser materiales. Poco a poco dejarán de ser temporales. Poco a poco dejarán de ser animales. Poco a poco dejarán de ser humanos. Tú al paraíso tienes que llegar en una forma casi 100% espiritual. Incluso voy más allá, casi en forma divina. La carrera de ascensión es para convertir a un ser como nosotros, que somos de origen animal, en un dios o en un casi dios. Entonces, imagínense esa propuesta tan sublime que se tiene comparada con la idea bobalicona y simplista de la reencarnación. O sea, no hay punto de comparación. ¿Cuál es el detalle? Que Juanjo no le ha dedicado suficiente tiempo para explicar esas cosas porque sabe que dentro de sus lectores hay muchas personas que son místicas, que son con tendencia oriental y obviamente eso va a repercutir en la venta de sus libros. Yo entiendo que él proteja precisamente su vocación, con lo que lleva, con lo que alimenta a sus hijos, con lo que lleva el pan a la mesa. Tiene que protegerse, tiene que curarse en salud. Es muy responsable al hacer eso. Repitió hasta el aburrimiento, vienes a la vida como una aventura para experimentar el tiempo, la enfermedad, la alegría, el dinero, la pobreza, etcétera, etcétera. Esas son palabras de Jesús precisamente dentro de la saga de Caballo de Troya que le decía a los apóstoles, porque algunos de ellos sabían que existía esa otra opción por el lugar donde vivían, la época donde vivían había mucha influencia oriental, ¿no? Jesús llegó a conocer muchas personas de otras religiones, sobre todo cuando se dedicaba a ser conductor de caravanas, recorrió miles de kilómetros alrededor del lugar donde vivía y conoció a personas con diferentes corrientes filosóficas y ellos le decían, oye, la reencarnación, y Jesús procuraba con todo el respeto del mundo, sin herir susceptibilidades, decirles, no, solamente se vive una vez, vívelo intensamente. No, ¿para qué aprendo idiomas, Jesús? Si yo en próxima vida aprenderé. No hay otra vida, solamente es esta. No, ¿para qué me dedico ahorita a mis hijos? Mejor me dedico a mi negocio. Acabo que en la próxima vida ya lo compensaré. No, dedícate a ambos. Es más, dedícate más a tus hijos, cabrón, porque es la única ocasión en la que vas a poder tener esa experiencia. Jesús, yo creo que se frustraba bastante con esa situación, pero vaya paciencia que tenía que tener.
Son cadenas de experiencias, creo yo, que tienes que vivir. Y cuando te dicen, bueno, pero es que se le ha hecho una regresión hipnótica a no sé quién. Aquí viene, esto ya es un poquito, es un paso un poquito más hacia adelante. Entonces, ¿por qué existen experiencias de vidas pasadas con regresión hipnótica? Porque en un estado hipnótico, el que te hipnotiza te puede hacer creer, te puede hacer recordar lo que se le pegue la gana. Si el que hipnotiza cree en la reencarnación, te va a implantar vidas pasadas, como falsos recuerdos. Si creen los ovnis, te va a hacer que tú recuerdes que te abducieron. Por eso la hipnosis es el peor método para analizar la conciencia del ser humano. Y ha regresado a sus vidas pasadas en no sé dónde. Esto puede tener otro tipo de explicación, no necesariamente la reencarnación. Por ejemplo, a nivel genético, nosotros heredamos el color del pelo de nuestros antepasados. Exactamente. ¿De dónde vienen esos recuerdos de vida pasada? De tu ADN, de la memoria genética. Es cierto que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Es cierto que hemos partido desde cero, nuestro yo. Pero nuestro cuerpo material es el fruto, es el receptáculo de miles de vidas anteriores. De la genética primero de nuestros padres, luego de nuestros abuelos, luego de nuestros bisabuelos, luego de nuestros tatarabuelos, y así hasta el inicio de los tiempos. Hasta Andón y Fonta, los primeros seres humanos clasificados como tal en este planeta. Todas esas miles de generaciones, todos esos millones de combinaciones genéticas están guardadas en cada una de nuestras células. Llega un momento en que en ciertas circunstancias uno puede decodificar esas vidas pasadas, pero no es porque tú hayas vivido esa vida, sino porque esa vida te originó, porque eres fruto de esa vida. ¿Por qué? Por las combinaciones genéticas. De los ojos o las enfermedades incluso. Si alguien ha tenido un antepasado nuestro, ha tenido un impacto muy grande, muy especial en su vida, pues porque ha visto morir a alguien o por lo que sea, eso puede quedar reflejado en la genética de ese sujeto. Claro que sí, amigos. Miren, aquellos que sean padres de familia, que hayan sido padres de familia o que ahora sean abueletes, abuelitos, de seguro van a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuando uno es observador y pasa tiempo con sus hijos. Normalmente nuestros hijos, ¿qué es lo que heredan? Nuestras taras, ¿no? Nuestros comportamientos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos siempre tiene una misma tara que yo tuve desde niño, ¿no? Que era dormir con los brazos encima de la cabeza, ¿no? O sea, así como de manera cómoda, así. Siempre está así. Yo también así me la paso mucho tiempo. Entonces, nadie le enseñó a ser así. Él ya está codificado con esa tara, ¿no? Pues así como se heredan las taras, se heredan las virtudes, se heredan los dones, se hereda el aprendizaje. Fíjense cómo incluso la genética hace que voluntario o involuntariamente tú tengas un recuerdo de todo aquello que está detrás de ti. Y como en la reencarnación, todo se te tiene que olvidar para volver a comenzar de nuevo. O sea, es totalmente antinatural la reencarnación. Mientras que en el transcurso de la vida genética, nuestras células, nuestro ADN, tiene un recuerdo de todas las vidas pasadas, no de ti, sino de la que tú provienes. La vida, cómo la vivieron, el aprendizaje que tuvieron tus papás, hasta al menos antes de engendrarte. Todo lo que pasó después de engendrarte, eso ya no queda en tu ADN. Pero sí viene la información de tus abuelos antes de engendrar a tus padres. Y la de tus bisabuelos antes de engendrar a tus abuelos. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta los dos primeros seres humanos. Andón y Fonta. Desde ahí viene ese aprendizaje. ¿Algún día la ciencia descubrirá la forma de sacar recuerdos del ADN? A lo mejor. Y con eso se explicará por qué a veces yo me siento que viví en una época donde no existía la electricidad. Porque dentro de tu ADN está el recuerdo de tu tatarabuela que vivió en un momento donde no había electricidad, pero no es una vida tuya, es la impronta que dejó esa vida en tu ADN. Y como esas explicaciones hay un montón para todo eso que se sustenta como la prueba de la reencarnación. Vamos a empezar a despedir el directo, amigos. Recuerden, íbamos a estar 1 hora y media aquí.
Muchísimas gracias a todos a los que nos estuvieron siguiendo. Recuerden, amigos de Facebook y de la radio, meto un pequeño intermedio musical y enlazamos directamente con lo extraordinario. La gente de YouTube no tiene que hacer nada, simplemente cuando termine la música les va a aparecer un botón para que salten al directo que vamos a hacer en lo extraordinario, donde por cierto vamos a seguir hablando de JJ Benítez de una u otra forma, ¿ok? Para que nos acompañen allá. Dice mi estimado guardián cósmico: y desde los egipcios se pensaba en otro mundo después de la muerte y pensaban que sí volvían a vivir, pero no en este plano de vida. Ellos, los egipcios, muchas de las civilizaciones más avanzadas entendieron perfectamente bien cómo funciona la vida después de la muerte. Ya luego le agregaron elementos cada uno de su propia cultura, pero sí se dieron cuenta que tú te mueres aquí y ya no vuelves a vivir aquí, pasas a otro plano. ¿Quiénes fueron los que no entendieron ese concepto? Los pueblos asiáticos. Los pueblos asiáticos. Y vean cómo la fe de todos esos pueblos está estancada. Porque son pueblos que sí son muy inteligentes, pero no tienen imaginación. Por eso su fe es tan rancia, es tan deslactosada, es tan poco pasional también, ¿no? Dice mi estimada Emily: la reencarnación para mí es un modo de conformidad. Si la riegas en esta vida para no esforzarte ahora, pues hay otras vidas posteriormente a la muerte, pero en diferentes dimensiones. En efecto, la reencarnación es mediocridad espiritual. Claro que sí. Es un grillete que te vuelve un ser espiritual mediocre. Dice mi estimado José Agudo: las almas viejas son los reencarnados. Más bien, las almas viejas son aquellos que tienen mucha conciencia de su genética, que su genética era tan buena que los complementa y les da sabiduría en la actualidad. Dice mi estimado guardián: creo que el mismo temor a la muerte y el dejar este mundo obliga al mundo a creer en la reencarnación, así como un consuelo tanto para ti como para las familias, una especie de esperanza hueca. Exactamente. Muchas de las creencias que se tienen con respecto a la vida después de la muerte son fruto del miedo, son fruto de la incertidumbre. Entonces, por eso cuando muchos dicen, es que nadie sabe cómo es la vida después de la muerte, bueno, eso quiere decir que te falta información. No es que no existe información, te falta conocerla. ¿Cómo se obtiene esa información? Pues científicamente no es posible. Tiene que venir del lugar a donde vas, es decir, a través de la revelación, ¿no? Por eso es que de esto se habla siempre a partir de revelaciones. Dice mi estimada Yolanda: hola, pero en tu vida tampoco lo experimentas todo. Es que no se necesita. No se necesita. Con que experimentes lo que puedes experimentar. Si echaste a perder tu vida, esa es tu experiencia. Es con lo que se va a quedar Dios de ti. Si viviste muy poquito, fue tu experiencia. Fue tu experiencia, ni modo, es lo que te tocó. Si vives mucho y bien, con éxito, pues es una gran experiencia también. O sea, realmente los dioses no te exigen que tú seas bueno, que seas el mejor. No, esas son ideas humanas. Ellos con que tú vivas, no te pueden pedir más. Eres cuasi animal. No te van a pedir mucho. No te van a pedir santidad. No te van a pedir perfección. No te van a pedir éxito. No. Eres un cuasi animal. Con que vivas lo mejor posible. Si puedes, cabrón. Si puedes. Hay sus excepciones. Hay gente que sí tiene un destino. Y de eso hablaremos en el directo de los kamikazes del espíritu. Un saludo a mi estimado Lucho y luego a Existo. Gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio. Dice Edna Carrillo: por favor, no se refiere a eso. Se refiere a que tu alma aprenda a reflexionar, a manejar tus emociones, sentimientos, amar y perdonar. Entonces, mi estimada Edna, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el alma también olvida? Si el alma necesita estar aprendiendo cada vez de una vida nueva, entonces quiere decir que el alma olvida. Entonces estamos confundiendo alma con espíritu. En las próximas emisiones, cuando definamos lo que es la morontia, entenderemos que la humanidad ha confundido los conceptos. En realidad el ser humano está conformado por 5 elementos, entre comillas, metafísicos, ¿no? Que es el cuerpo de origen animal. En la gran mayoría de los planetas con vida inteligente, las civilizaciones que se podrían considerar como humanas normalmente son de origen animal, aunque hay un pequeño grupo de civilizaciones que son de origen vegetal y otro más pequeño que es de origen eléctrico.
pero la mayoría de los seres humanos de todo el universo somos de origen animal. Ese es el primer elemento. Luego está la mente, que no se considera parte del cuerpo animal. Luego está el espíritu, que es un don que viene en blanco para que tú lo llenes, que no proviene directamente del Padre Azul, sino de la tercera fuente y centro, que es el espíritu infinito, el padre o la madre de todos los espíritus. Pero luego está el alma. No es lo mismo alma y espíritu. Y al final, el estado sublime de la existencia del espacio y tiempo, que es la morontia. De eso vamos a hablar en próximos directos, de esos 5 estados que acompañan al ser humano. No confundamos espíritu, que es a lo que tú te refieres, Edna, con el alma. El alma proviene de Dios. ¿Qué va a aprender Dios de nosotros? Nuestra experiencia. Pero Él no necesita tener acervo porque Él es parte de Dios. Él sabe cómo inicia y termina la película, pero quiere vivir la experiencia de ver la película. Él sabe el guión, pero quiere ver cómo tú te desarrollas dentro de ese guión. ¿Ok? Dice mi estimado José, dice, la mugre de la modernidad. No entiendo, mi estimado José. Dice mi estimada Emma Aban, y si buscas un trabajo mejor, mi estimada Emma, pues bueno, yo no sé si no me sigas en Instagram para que precisamente veas a qué me dedico. Creo que es uno de los trabajos más peligrosos que hay en el mundo. Dice mi estimado Eduardo Guayata. La reencarnación se trata de vivir diferentes vidas morales, emociones, sentimientos y evolucionar espiritualmente, y no materialmente como dice usted. Entonces, mi estimado Eduardo, ¿por qué entonces el espíritu olvida? ¿Por qué tienes que partir siempre desde cero? Si se trata de precisamente vivir diferentes vidas morales, emociones, sentimientos y evolucionar espiritualmente. Entonces, ¿por qué el espíritu olvida? Esa es la gran duda. Esa es la pregunta que desmonta totalmente el chiringuito de la reencarnación. Un saludo a mi estimado Enigma, Misterios y Profecías. Gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Emily, experimentar la superación personal y la bondad, y cuanto tu alma puede crecer en vida para vivir y ser mejor cualquier entorno. Pero amo la idea de que si uniera otra vida, allá también fueras mejor. Poco a poco explicaremos o intentaremos explicar cuál es la alternativa a la reencarnación. La reencarnación, insisto, es una confusión, se entendió mal. Sí es cierto que el espíritu tiende a ser siempre mejor, por eso llega en blanco. Sí es cierto que el alma se regocija con las experiencias mortales. Si no, entonces no se otorgaría a los seres humanos. No tendríamos alma, fuéramos solamente espíritu. Pero tienes que entender todo el contexto, no solamente la parte espiritual, ni la parte material, ni la parte mental, sino ese quinto elemento que es la parte morontial, que todas las religiones no saben lo que es, excepto a lo mejor las religiones cristianas cuando hablan del cuerpo o del estado glorioso. Son las únicas que entendieron que existe eso, ¿no? Dice mi estimado guardián, todo en este mundo y en este universo está sujeto a un principio y un fin. Todo, exactamente, dice mi estimado Benedicto. El concepto de reencarnación es como cuando de niño te mandaban a la tienda por las tortillas y regresabas con una Coca-Cola. Olvidar para qué es lo que te mandaron, exactamente. Entonces, si la intención es ir mejorando, viviendo siempre en el espacio y tiempo hasta que te puedas liberar de él, entonces ¿por qué carajo se te olvida? Es una estupidez, insisto, ¿eh? Dice mi estimada Edna Carrillo, somos energía, somos un alma con cuerpo. No necesariamente. No necesariamente. Estás describiendo un estado excepcional de las cosas. Normalmente somos un cuerpo que algún día llega a tener alma. Normalmente es así. Dice mi estimado Destino, ¿qué opinas del Corán y su obsesión con la teología cristiana y con los cristianos y judíos? O dime, gente del libro, ¿es una guerra planeada? Mi estimado Destino, todas las religiones tienen una función específica. Todas ellas de una u otra forma han contribuido a que el ser humano pues vaya avanzando, vaya evolucionando. Lamentablemente hemos llegado en una época de la humanidad donde las religiones están a punto de caer. Todas. Todas. No va a quedar una sola. Estamos viviendo los primeros tiempos de eso. Es un proceso que a lo mejor va a durar 200, 300, 400 años, pero estamos viviendo el fin de las religiones. Todas las civilizaciones avanzadas viven por ese impas. ¿Qué va a quedar después? Mera espiritualidad. Por eso hay que empezar a hablar de estos temas desde un punto de vista moderno para las futuras generaciones. ¿Ok? Muy bien, amigos.
Leo los últimos 3 comentarios ya para empezar a despedir el directo. Recuerden, ponemos un intermedio musical y enlazamos a nuestro canal de Lo Extraordinario. Metemos la ruleta de comentarios aleatorios y leemos a Yolanda. Pues yo tengo ya 61 años y ya tengo ganas de experimentar la riqueza. Bueno, pues mi estimada Yolanda, es que eso es lo que te da precisamente la experiencia de la vida, ¿no? Muchas veces cuando ya te vas acercando a la muerte, esas ideas que a lo mejor teníamos tan arraigadas empiezan a ponerse en duda. Dice mi estimado Fernando Ferro, hay que entender que el alma comprende la genética también y que el alma no es lo mismo que el espíritu. Exacto. La conciencia asimila toda la experimentación almacenada en el alma. El alma es el elemento que junta todos los otros 4 elementos. Sin alma no puedes ser considerado humano. Eres otra cosa. Y por último, el último comentario de mi estimado Benedicto. Estamos en un universo hecho de átomos. Incluso los archivos de las computadoras son átomos. Quizás simplemente algunas personas logran acceder a los archivos en la materia que conformó otro ser humano. Mi estimado Benedicto, estás hablando de cuestiones todavía más avanzadas y claro que algún día tocaremos eso. Los famosos archivos o elementos akáshicos o lo que le llaman la pluma de Thoth o lo que nosotros los urantianos solemos llamar como los circuitos del espíritu. Ese directo que tengo años prometiéndoselos ya va a llegar, ya va a llegar. Un saludo, mi estimada Azul, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, vámonos a Lo Extraordinario. Vamos a empezar el programa de Lo Extraordinario viendo y reflexionando algunas cosas de Juanjo. Por lo tanto, pues tiene mucho que ver para aquellos que quieran saltar. Muchísimas gracias, los dejo con un pequeño intermedio musical. Nos vamos a Lo Extraordinario. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron, amigos de la radio, amigos de Facebook. Ustedes quédense donde están. Continuamos el directo terminando esta canción. Y recuerden, amigos, aquí solamente yo vengo a compartir mis opiniones. Yo no soy experto en nada, yo no me considero maestro de nada. Por eso a mí no me gusta que me digan el máster. Por eso, amigos, yo soy el máster. Vámonos a Lo Extraordinario. Al tiempo, al año cero, siguiendo los pasos del Nazareno, secretos perdidos, verdades ocultas, la historia es más grande de lo que resulta. Caballo de Troya. Y en su cuaderno todo escribió. El mundo no sabe